terminar con la idea de lo que nos había quedado pendiente y yo creo que había quedado acá. Ya, bien, entonces, primero disculpando la emoción de por haber ido, así que quisiera solamente cerrar la idea para poder darle las instrucciones también de la tarea más grande, que es la que yo espero que discutamos después de la sesión de taller, ¿ya? Entonces, habíamos visto fundamentalmente la característica de la característica que tiene el líquido pulmonar, que fundamentalmente es un territorio de tipo reabsortivo, ¿ya? En donde obviamente el líquido linfático realiza fundamentalmente esa labor, que si bien es cierto, hay una presión de filtración que favorece que el líquido extravase hacia el fluido pulmonar, el fluido linfático, el flujo linfático, favorece también de que evita que se acumule un exceso de agua en la interfase alveolo capilar o en el intersticio alveolo capilar. Entonces, y esto se explica por el movimiento de agua que va a estar dado fundamentalmente por la presión hidrostática, que favorece el movimiento de agua en favor de su gradiente de presión, y que obviamente la función que realizan los linfocitos y el sistema linfático en la reabsorción de agua. Cuando todo esto funciona muy bien, obviamente nosotros tenemos unos pulmones que están completamente claros y se establece una buena difusión en la interfaz alveolo capilar. Así que, por lo tanto, cuando uno mira la distribución de difusión, claro, esta va desde las zonas de mayor presión capilar hasta cuando las presiones hidrostáticas, producto de las presiones menores, estas favorecen posteriormente la reabsorción. Pero esas son generalidades que ustedes ya conocen respecto de lo que es los principios de difusión a nivel capilar. Así que solamente para tener una idea central de lo que estamos hablando. Ahora, lo que vamos, y esta es la última parte de la clase que nos quedó pendiente, que es asociar este trastorno, esta relación BQ, el transporte de oxígeno y la insuficiencia respiratoria, que como se define aparece cuando los pulmones no son capaces de oxigenar la sangre adecuadamente y o no pueden evitar la retención de dióxido de carbono. En esa condición, ¿ya? Y teniendo presente lo que hemos discutido a la fecha respecto de las gradientes de difusión, la característica de la difusión a nivel de la interfaz alveolo-capilar, la capacidad de transporte del oxígeno, los coeficientes de solubilidad del oxígeno en CO2 a través de la gradiente alveolo-capilar y las características asociadas a la relación ventilación-perfusión. Cuando todo eso funciona, nosotros no tenemos trastornos asociados con la insuficiencia respiratoria. Así que vamos a mostrar algunas características que muestran trastornos en un paciente con paciente COVID, por ejemplo, en la UCI. Entonces, como habíamos indicado, los parámetros normales de cuando partimos en la clase, pH 7,5, 7,4, aquí el lactato está dentro de los rangos normales, el CO2, la PAFI normal sobre 400, y el CO2 entre 35 y 48. Sin embargo, en un paciente con un trastorno, un trastorno respiratorio severo como el COVID, ustedes pueden ver que tienden a haber características que están afectándose en la definición de insuficiencia respiratoria. Es decir, la persona tiene baja PO2, el CO2 tiende a estar bajo. En vez de uno podría pensar que con la insuficiencia respiratoria que tiene debería tender a elevarse, pero esto no tiende a ocurrir con las características que tiene el dióxido de carbono para difundir y además de los estímulos de los quimiorreceptores periféricos, que eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Y lo otro, como insuficiencia respiratoria, es la PAFI tan muy baja que estas personas tienen. Si ustedes se dan cuenta, tienen 136 de PAFI como promedio, y eso significaría que la persona tendría un chant sobre el 30%. Entonces, claramente,
hay una afectación importante en los procesos de difusión. Entonces, claro, uno podría estimar también cuál es la gradiente alveolar arterial de estas personas, ¿ya? Y uno podría claramente notificar de que esta persona tiene una gradiente alveolar arterial, una diferencia alveolar arterial elevada sobre 10. Entonces, ¿cómo definimos hipoxia nosotros ¿Profesor? en general? ¿Sí? Una pregunta que me quedó en la mañana. En sí, ¿cuál sería como una definición para poder entender el concepto de PAFI? La PAFI es una relación que muestra la cantidad de oxígeno que yo puedo contener en función de una fracción inspirada. Entendiendo que la fracción inspirada normal es la que yo tengo, la que yo respiro en el aire ambiente. Entonces, normal, por lo tanto, yo debería tener la fracción inspirada de oxígeno en el aire ambiente es 21%. Por lo tanto, como es FiO2, es 0,21. Y la presión arterial que yo debería tener para una FiO2 de 21% para un paciente normal debería ser 100 partido por 0,21. Entonces, si tú calculas eso te va a dar una PAFI superior a 400. Entonces, esos son los rangos esperados, porque la PAFI, como lo habíamos indicado, es un indicador más clínico del grado del shunt que puede tener una persona, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea la PAFI, o sea, tiene uno, por lo tanto, esos valores sobre 400, uno podría asumir de que el shunt de esa persona es menor al 10%. Entonces, podríamos decir que esa persona está dentro de los rangos tolerables, clínicamente tolerables para el control. Entonces, si los valores empiezan a ser menores, ponte tú, si esta misma persona yo lo estoy tratando con una FiO2 de 100, es decir, le estoy dando 100% de oxígeno, y la persona tiene una PO2 de 100, la PAFI de él es 100. Por lo tanto, uno asume que la persona está con un shunt superior al 50%, porque la PAFI de él es de 100. No sé si me expliqué. Sí, estoy explicando. Entonces, que el shunt sea elevado también, ¿eso es malo o es bueno con esa explicación que usted Es dio? malo porque recuerda que el shunt, lo que te está diciendo el Es la shunt, sangre no oxigenada que está yendo al corazón. es sangre desoxigenada que no pasa por alvéolos para oxigenarse. Y estos alvéolos pueden no oxigenarse producto de que el paciente tiene un edema pulmonar, o el paciente tiene una neumonitis, o el paciente, en el caso del COVID, lo que tú tienes, bueno, en el COVID lo que tú tienes es una enfermedad pulmonar difusa, por lo tanto, tú lo que tienes es una gran cantidad de inflamación a nivel de la interfaz alveolo-capilar. ¿Ya? Entonces, si tú tienes más alvéolos inundados con agua, tú lo que tienes es un aumento del shunt. Porque tienes más unidades alveolares que están inundadas y que no se van a oxigenar propiamente tal. Ya se va entendiendo. Ya, ahora se comprende un poco mejor. Muchas gracias. De todas maneras, por esa razón es importante el tema, porque conforme vayan revisando la información, obviamente les van a aparecer más dudas. Pero mientras estemos acá, vamos a tratar de responder todas las dudas posibles a ustedes, chicos. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer unas definiciones que son importantes, que son conceptualmente importantes y que deben tener, chicos. Bueno, hay 4 tipos de hipoxia. Una es la hipoxia hipóxica o hipoxia hipoxémica, que es la que todos nos vemos expuestos cuando vamos a la altura. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí si ustedes se dan cuenta que tenemos las ecuaciones de consumo de oxígeno, la ecuación de consumo de oxígeno en función de los aportes, es decir, de qué está determinado. El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y los contenidos ya los dijimos, dependen de la saturación, de la concentración de hemoglobina y del coeficiente de solubilidad. Entonces, cuando uno mira esta variable en función del aporte del consumo de oxígeno de una persona, uno puede ver que en realidad
En el caso de la hipoxia hipóxica, es decir, cuando falta el oxígeno, la única variable que determina la caída de la oxigenación es el oxígeno. Por lo tanto, hay una disminución de la disponibilidad de oxígeno. Por lo tanto, es una componente de tipo ventilatoria. Es decir, el aire, ya sea porque está reducida la oxigenación o porque tienes una obstrucción y dificulta el ingreso de oxígeno a los pulmones. Entonces, la componente que determina la hipoxia hipóxica es la falta de oxígeno. La hipoxia anémica ya está determinada, como lo habíamos indicado, fundamentalmente por una disminución en la concentración de hemoglobina. La hipoxia circulatoria está determinada por una insuficiencia cardíaca, en este caso corazón infartado, por ejemplo, una disminución en el gasto cardíaco. Por lo tanto, el determinante de la hipoxia circulatoria es una función central cardíaca. Y la hipoxia histotóxica, fundamentalmente hay varios factores que pueden ser determinados, pero vamos a echarle la culpa en este caso a un aumento en la afinidad de la hemoglobina. ¿Ya? En ese caso, obviamente la hemoglobina no va a soltar el oxígeno hacia el tejido. En esas condiciones, el gasto cardíaco está normal, la PO2 está normal, la hemoglobina está normal, lo que yo tengo es una alteración en la afinidad de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina propiamente tal no va a soltar el oxígeno hacia el territorio y el territorio tisularmente va a estar hipóxico. Esas son las 4 definiciones. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos y por lo tanto como resumen de lo que hemos discutido hasta la fecha? Tenemos mecanismos de hipoxia, son 2, uno son intrapulmonares, que son el cortocircuito o shunt, y es la desigualdad de la relación ventilación-perfusión, que son de alta ocurrencia, y las que son de recurrencia mediana es una limitación en la difusión alveolo-capilar de oxígeno. Y extrapulmonares, la alta es la hipoventilación, que fundamentalmente uno la puede encontrar asociado a trastornos de tipo centrales de la respiración, del control central de la ventilación. Otros factores extrapulmonares, una disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, un aumento del consumo de oxígeno. Como factores que de relevancia media, la anemia, la disminución de la afinidad o aumento del P50 y un aumento del pH, que en este caso es una alcalosis, y la alcalosis produce un aumento, un aumento del P50. Entonces, y esto por lo tanto determina características que están asociadas a hipoxias de tipo citotóxica. O como valores de gasometrías, que es importante que los tengan presentes, ¿ya? Normalmente una persona debe tener una ventilación alrededor de 5 litros minuto. Esos son los valores normales. Y en esas condiciones uno debería esperar que la PCO2 debería estar en 40, el pH debería estar en 7,4, la saturación cercana a 100 y la presión alveolar ligeramente un poquito más cercana a los 100 milímetros de mercurio. Esas son las respuestas normales. Ahora, cuando una persona hiperventila, como lo tengo acá en rojo, la hiperventilación hace que el dióxido de carbono baje. Como consecuencia de que disminuye el dióxido de carbono, el pH se hace más alcalino. La afinidad no va a cambiar mucho porque la saturación va a ser siempre igual a 100, pero producto de la hiperventilación y por la ley de Dalton, al barrer más dióxido de carbono, yo permito que entre más oxígeno al alveolo. Por esa razón, cuando hablábamos de por qué se distribuía de manera distinta la PO2 alveolar en el ápice respecto de la base, fundamentalmente se explica de esa forma. En el caso de una hipoventilación, es decir, ventilaciones por debajo de 5 litros minuto, podemos ver donde produzca grandes cambios. Entonces, vámonos más o menos aquí. Entonces, cuando yo tengo una hipoventilación cercana a 3 litros por minuto, vemos que en esa condición el dióxido de carbono se ha acumulado a valores cercanos a 70 milímetros de mercurio. La PO2 alveolar también cayó a valores cercanos a 60-70 milímetros de mercurio.
el pH se hizo acidótico, producto de la retención de CO2, y vemos que la saturación cayó por debajo de 100, por debajo de 90. Entonces, claramente esta figura es como gráfica, es muy buena porque es un resumen muy rápido que me indica saber claramente los valores en los cuales me va a provocar una alteración en la ventilación. Esta otra figura muestra la relación fundamentalmente entre la PO2 y la CO2 dependiendo de distintos casos clínicos. Así, por ejemplo, ustedes pueden leer acá cada uno en el caso de la 1 que corresponde, la 1 o la figura número la A, ¿ya? Corresponde a un cuadro de una hipoventilación pura, en el cual hay una insuficiencia respiratoria producto de un trastorno neuromuscular o un trastorno central en la ventilación. ¿Y por qué se reconoce? Porque la persona hace hipoxia con retención de CO2. ¿Y por qué es importante esto? Porque quiere decir que los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, no están sensando la falta de oxígeno, ni la retención de dióxido de carbono, ni la acidosis. Por lo tanto, se ve una hipoxia con retención de CO2. Y así sucesivamente, no vamos a describirlos todos porque nos vamos a quedar estancados y la idea es que también podamos hacer el taller. Pero los invito a que desarrollen cada una de estas y hagan los ejercicios propiamente tal. Aquí tenemos algunas de las características de los mecanismos esenciales de la hipoxia y la hipercapnia, ¿ya? La hipoxia, la hipoxemia, siempre va a producir, en este caso, aquí algo se me tiene que haber borrado. Se me tiene que haber borrado alguna de las variables que estaban presentes. Bien, y dentro de algunas definiciones o signos y síntomas que diferencian la hipoxemia de la hipercapnia, fundamentalmente la podemos reconocer en cada una de ellas. Entonces, fundamentalmente, indicarlas, estos son de memoria, chicos. Yo tiendo a no preguntar cosas de memoria. Y por último, la clasificación de la insuficiencia respiratoria con hipercapnia y sin hipercapnia. Con hipercapnia fundamentalmente van a estar asociados a retención de CO2, producto de trastornos de tipo centrales de la respiración, con trastornos parenquimatosos que dificultan la ventilación y por lo tanto la retención de CO2. Sin trastornos parenquimatosos, hay EPOC que obviamente permite que el dióxido de carbono no se vea aumentado, y trastornos de tipo agudos, como neumonías y tromboembolias, y dentro de las características un pulmón sano, en donde se ve y una insuficiencia respiratoria, y que esto no estaba puesto en el diagrama, sino que lo puse yo, corresponde a la hipoxia de altura. Es un pulmón sano, que no tiene ningún trastorno, y lo único determinante de la insuficiencia respiratoria de ella es, porque tampoco retiene CO2, porque es sin hipercapnia, es la hipoxia de altura. Pero en algunas de estas condiciones puede provocar eventos severos como el mal agudo de montaña, el edema agudo del pulmón de altura y el edema cerebral. Bien, esa es en pocas palabras lo que me había quedado pendiente, pero era más que nada para cerrar la idea de lo que estábamos discutiendo en los contenidos. Y de aquí les voy a explicar de qué se trata la tarea. La tarea o el taller que tienen que desarrollar los grupos es una pregunta muy sencilla, ¿ya? Pero la pregunta es lo siguiente: ¿cuál de los siguientes parámetros fisiológicos, es decir, la gradiente alveolo-arterial, la presión arterial, la saturación arterial de la hemoglobina, la concentración sanguínea de la hemoglobina y la presión arterial o la PAFI mayor a 400? Entonces, ¿cuál de los siguientes parámetros fisiológicos le dice que la oxigenación en la sangre arterial de un paciente en estado crítico es satisfactoria? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir satisfactoria? Que la persona no se va a morir, ¿ya? No, pero no vas a tener una persona con gases arteriales de una persona sana que nunca ha tenido trastornos respiratorios. Es una persona que tú vas a decir, esta persona va a seguir viviendo y va a estar bien, ¿ya? Ahora, para cualquiera que sea su respuesta, debe indicar brevemente el fundamento fisiológico. Fisiopatológico lo vamos a dejar de lado
porque tal vez si lo quieren nombrar, porque nosotros hemos dado algunos tips al respecto, lo pueden agregar. Y lo otro que es importante, que no hay respuestas malas. O sea, cualquiera de las respuestas que ustedes me den van a estar buenas. Eventualmente lo que pueden estar sean incompletas. Entonces, por esa razón, la gracia de este taller es que ustedes discutamos, ¿ya? Y ustedes me fundamenten cuál es, a su parecer, de todos estos parámetros que le estoy indicando aquí, es el que le permite a ustedes decir que un paciente está con un grado de oxigenación arterial en un paciente crítico, pero que la condición del paciente es satisfactoria. Entonces, Daniel, Vale. ya los tiene separados, ¿o no? No, no. Todavía no. Ya. Pónganse los números, por favor, de su grupo delante del nombre y yo los voy a mandar a los grupos separados. A propósito, ¿hay alguna duda al respecto de la tarea? Parece que no, así que de todas maneras los dejamos a ellos trabajando. Si nos sale alguna duda, profesor, podemos llamarlo a la sala para que usted se pueda unir y todo eso, ¿no? No hay problema con Claro, eso. por supuesto. Sí. Ya.
Y eso también era una de las preguntas que les había hecho yo, que le había dejado como pregunta abierta a ustedes. ¿Por qué a un paciente COVID ya se le ventila en prono y no de cúbito? Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener presente, ¿ya? Y eso fundamentalmente está relacionado con la disrelación ventilación-perfusión, ¿ya? Es decir, cómo se distribuye la circulación sobre el pulmón, ¿ya? Así que fundamentalmente los invito a mantenerse informados y a través del profe Daniel estamos haciendo cosas en conjunto, así que también yo de hecho ya la próxima semana voy a andar por allá, voy a estar torturando físicamente al profe Daniel, ¿ya? Pero vamos a estar trabajando justamente en algunas cosas que esperamos que vayan saliendo en el futuro. Así que los invito a asociarse con los profesores que ustedes tienen allá y bienvenidos todos los que quieran meterse en esta locura de la investigación. Sí, si alguien quiere ser investigador en estas cosas, tiene que hablar con nosotros nomás y ahí lo enchulamos. Están todos calladitos. Sí, bueno. El Christopher y el Máximo, mira, los dos reaccionaron, ¿no? Ya, creo que estamos entonces, Daniel. Estamos listos. Mañana continuamos con la clase. Sí, mañana continuamos con la clase y te tengo una novedad, ¿ya? Que mañana tenemos... ya, te la digo al tiro y se lo voy a decir a todos. Me acaba de llegar un correo, no sé si está Fernando... ¿Está Fernando Beixan? Sí, está. Por supuesto. Fernando, tú sabes que se ha aprobado... unos días de receso en esta semana. ¿Sabías tú, Fernando Beixan, eso? No, pero me parece una noticia maravillosa.